Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos compañeros y al profesor Carlos Quintero. Desarrollamos hoy la actividad número 5 de nuestro curso Antropología Social y Cultural de la Universidad Iberoamericana, Derecho cuarto semestre. Su servidor, mi compañero Luis Fernando Monsalve y su servidor Jorge Pulido, desarrollaremos la pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es el impacto de la reflexividad en el entorno social? ¿Vale? Frente a esa actividad es importante hacer diferentes precisiones. Una de ellas es o arrancar por definir como tal el término reflexividad como concepto como tal y desde el punto de vista de la antropología, ¿de acuerdo? Entonces, en primera instancia, la reflexividad es la capacidad de una sociedad o de un grupo o también de un individuo de pensarse a sí mismo, de cuestionar sus categorías, revisar sus prejuicios y transformar sus prácticas, ¿de acuerdo? Para llegar a una mejoría o a una mejora continua, ¿vale? Desde un punto de vista de la antropología, la reflexividad básicamente permite que dentro del estudio del conocimiento, de la práctica del conocimiento fundamental de la sociedad, pueda llegar a subsanar problemáticas o inconsistencias que se pueden presentar. Normalmente le llaman como prejuicios, mitos, preconceptos, entre otras variables. ¿De acuerdo? Que mi compañero, pues a continuación, va a describir un poco más a profundidad. Luis, ¿me escuchas? Sí, señor, muy buenas tardes. Compañeros, docente, yo voy a hablar sobre un poco de la flexibilidad. Es urgente en Colombia, ¿por qué? Entonces, los enigmas territoriales, las comunas, los barrios populares, las zonas rurales, se siguen justificando para las exclusiones. Bueno, ¿por qué? Por los perjuicios sociales, eh, la violencia y la desigualdad, los discursos mediáticos y políticos. Todas estas son algunas de los puntos a revisar, ¿cierto? Entonces, en Colombia la figura de lo salvaje se ha transformado en qué? En lo violento, en lo paramilitar, en lo vago, en lo peligroso, en que el joven del barrio, el indígena, el afro, el campesino. Estos son los descriptores, son los mitos modernos que cumplen la misma función, la producir la anterioridad, justificar las jerarquías, legitimizar las desigualdades. A su vez, funciona como puntos de articulación donde los viejos mitos se refuncionan. Entonces, en Colombia estos puntos de articulación han sido la colonización interna, la violencia, el conflicto armado, la guerra contra las drogas, los medios de comunicación, la política también, eh, estos enigmas territoriales y la culpabilización del pobre. Es, Esto es lo que se nota mucho como en el territorio colombiano, ¿cierto? Eh, Algunos ejemplos de esto podría ser las zonas rojas, los territorios peligrosos, lo que más llamamos que barrios calientes, las comunas. Estos son ejemplos que estamos haciendo aquí, ejemplos concretos. Un ejemplo en Medellín, la Comuna 3 y el barrio Antioquia, barrios que solamente porque se mencionan peligrosos, eh, se tienen como mito de eso, un mito del barrio peligroso. En Bogotá se habla de Ciudad Bolívar, de Usme, Bosa, en Cali dice Agua Blanca, en, la, en las zonas rurales, también de algunos departamentos, por ejemplo Catatumbo, Cauca, La Guajira, el Chocó. Estos son algunos de los sitios más llamados sitios como peligrosos. Eh, ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué implica la reflexibilidad en el contexto colombiano? Entonces, implica reconocer que no vemos la realidad, vemos categorías heredadas. Nuestros juicios sobre los pobres, los jóvenes, los negros, los indígenas, los campesinos, los habitantes de ciertos barrios no son neutrales, son mitos refuncionalizados.
La desigualdad no es natural, es producida y legitimizada simbólicamente. La violencia simbólica es tan dañina como lo material. La me equivoqué ahí, estigmatización La estigmatización territorial territorial. es una forma de exclusión estructural. Preconceptos, estereotipos y privilegios en Colombia. Aquí tenemos unas imágenes. Esos elementos, compañero, esos elementos es importante tener en consideración. ¿Por qué? Porque es que en Colombia ese tema de los estereotipos o los preconceptos, como que tú decías ahorita, las zonas, entre comillas, zonas rojas, ¿no? Zonas que Sí, muchas personas dicen, no, es que viajar al Cauca, qué tal que en el camino pase algo, ¿cierto? Zonas como Catatumbo, entre otras, que en el tiempo han sido como hechas de un lado como tal. Entonces, eso hace énfasis al tema de la violencia simbólica, de la violencia también física, de, por ejemplo, los preconceptos de echarle la culpa al pobre porque, pues, pobre es porque quiere, y son temas que no deben ser, que con la reflexividad, ¿cierto? No deberían ser así. El ser humano debería tener la capacidad individual para aplicar la reflexividad, ¿cierto? Y romper esos paradigmas que por herencia, porque nuestros papás, nuestros abuelos así lo pensaban, ¿cierto? Hoy en día muchos niños o nosotros mismos tenemos algunos paradigmas en ese sentido. Entonces, es importante que Colombia pueda interiorizar socialmente la reflexividad para poder encontrar un punto de quiebre, encontrar un punto de quiebre y poder evolucionar al siguiente nivel, dejando un poquito de lado esos paradigmas, esos mitos, es más, personas, porque todo tiene sus dos caras, ¿no? Pues, de una cara negativa, no, que el prejuicio, no, que el venezolano es de una forma, de la otra, ¿cierto? Que el costeño es de una forma, de la otra. ¿Ya? Y la otra cara de la moneda, el tema que hablaba ahorita de los privilegios, ¿no? Que mucha gente piensa que porque viene de una familia o porque tiene algún acceso a cierta educación, ¿ya? Se cree en otro nivel, por así decirlo. Entonces, de un claro, lado porque u otro, es un tema de cultura, creo que es un tema más de cultura y de la sociedad en la que crecen las personas. en efecto, en efecto. Entonces, sería fantástico que Colombia pudiese, bueno, Colombia y todas las sociedades como tal, pudiesen interiorizar el precepto de la reflexividad, ¿cierto? Para entrar a mejorar esos paradigmas como tal, porque pues si se involucra, si podemos pensar en romper reflexivamente esas tendencias, por así decirlo, pues habrá muchos, bueno, entendemos nosotros, aquí cuando hicimos el trabajo, entendemos nosotros que habría muchas mejoras a nivel social como tal. Visto el tema de disminuir la desigualdad, el tema de no estigmatizar zonas o barrios que se consideran de una forma o de la otra, el tema de la separación de clases, el tema de los estereotipos, de los prejuicios, bueno, todo ese tipo de consideraciones, si aplicamos la reflexividad, podríamos entrar a superarlo como sociedad, ¿no? Arrancando desde el individuo, ¿no? Porque la sociedad arranca desde el individuo como tal, pero podría llegar a Claro. mejorar esos contextos para que todos seamos de una forma estándar, por así decirlo, con todos nuestros derechos y responsabilidades al mismo tiempo, ¿no? Y dejar la segregación a un lado, porque eso se ve mucho, la segregación se ve mucho, acá por ejemplo en Sí, Medellín se total. ve mucho de que, en el barrio, vámonos para, no sé, para Robledo, Pajarito. Y me dicen, no, por allá viven, sino la gente que vienen de las zonas del Chocó, del Catatumbo desplazados y se ubican ahí porque el gobierno les da unos espacios en esta ciudad, les da unos territorios en la ciudad para que vivan en este lugar. Entonces es peligroso porque ellos vienen de allá, ¿cierto? Y así me imagino que son en muchas ciudades. También hay partes de la ciudad donde dicen, no, allá solamente van personas de bajos recursos a consumir pues bebidas o alimentos, o sea, en restaurante. Entonces se supone que si uno va allá o una persona que se cree de mejor estatus se vaya, la comida va a ser maluca porque de pronto esas personas vienen de otros territorios. Entonces comienzan la segregación, donde personas, aquí están los negros, aquí están los indígenas, en esta parte de la ciudad, los desplazados,
las personas de pronto que vienen de otras ciudades como Bogotá, como, no sé, Barranquilla, entonces cada uno como que busca su espacio como para no mezclarse. En efecto, en efecto. Esa es una forma de los preconceptos, de los estereotipos que hablábamos ahorita, ¿ya? Y como conclusión el tema del impacto, ¿ya? De la flexibilidad en un entorno social, pues es importante tener en consideración diferentes variables, como por ejemplo, nosotros hablábamos ahorita que si una sociedad, bueno, pensamos siempre en Colombia, ¿no? Que estamos en Colombia, una sociedad lograse implementar el tema de reflexividad, pues llegaría a ser más justa, a entrar en un contexto más humanitario, más abierto, con una percepción más precisa y no con con ese carga, con ese peso de la historia, o esos estereotipos, esos paradigmas previos, ¿no? Hablamos de que la reflexibilidad no es un tema solamente para intelectualistas o para creer que es parte solamente de la academia, sino que es una práctica que roza con el tema ético, con el tema político para la sociedad, para el direccionamiento como tal, cultural y social bueno, en este caso de Colombia o de cualquier zona o cualquier país en el mundo. Y entendíamos, pues, con Luis, que si se incorporase el tema de la reflexividad ya en una sociedad, por ejemplo, como Colombia, lograría diferentes metas o hitos. Dentro de ellos, por ejemplo, desmontar esos mitos clasistas, ¿no? Estratificaciones, que la zona, por ejemplo, en Bogotá, la zona sur es de una forma, la zona norte de otra, que en Cali es al contrario, bueno, y que en todas las ciudades se ve eso. El tema de reconocer la dignidad no solamente de personas, sino de territorios, el tema de vencer, entre comillas, o combatir o hacerle frente a la violencia simbólica, ¿ya? Transformar las sociedades, no solamente el país, porque pues el país sería el objetivo, ¿no? Pues primero hay que arrancar por las sociedades en la casa, en el barrio, en el municipio, pero pues con el paso a paso de ser reflexivos, ¿cierto? Iríamos por el buen camino, ¿ya? A una sociedad menos fragmentada, más justa en ese sentido. Y para concluir, pues, de mi parte, permíteme, Luis, para concluir, la reflexibilidad en últimas es la capacidad de ver al otro como un igual y de vernos a nosotros mismos como parte de un entramado social que podemos transformar. Y en ello, Colombia, ¿cierto? Sería importante implementar la reflexividad, ¿ya? Para mejorar el tema social y el tema de la justicia como tal. ¿Vale? No sé si Luis tengas algo más para acoplar, acotar. No, no, solamente agregar como que todo esto se podría llevar a cabo, pero desde la educación, desde que el niño ingresa a la escuela, le vayan enseñando todos estos temas de incluir siempre, no excluir, perdón, no excluir Eso. a los compañeritos porque él viene de otro lugar o porque él viene de familia gitana o él viene de una familia campesina. Entonces esto viene más que todo del modelo de enseñanza que hay en Colombia. Si se cambia el modelo de enseñanza, yo creo que esto a final, pues obviamente tiene sus cosas positivas. Excelente precisión, viejo Luis. Vale, no siendo más, le agradecemos muchísimo este espacio, este tiempo a los compañeros del profesor. Nada, su servidor, Luis Fernando Monsalve y Jorge Pulido, estamos atentos para servirles en todo momento. Hasta la próxima, muchas gracias por su atención.